Muy bien, nosotros continuamos y vamos a llegar a nuestro último tema, que lleva ya un buen tiempo, perdón el juego de palabras, ardiendo. Se trata de un tema complicado porque estamos en este momento en lo que se conoce en Estados Unidos como temporada de incendios. Los wildfires, que son estos incendios que se asumen más o menos que son fuegos silvestres o que nacen de la nada, no son en absoluto silvestres. Recuerden, por favor, una premisa básica, y esto lo vamos a tratar mil veces, es que no existen los desastres naturales. Siempre está la mano del hombre, ¿no? Y sobre todo en este caso, el 90% de estos incendios que ya han quemado muchísimas hectáreas de bosque en el estado de California y que van subiendo por el estado de Oregon y que están incluso llegando a dañar la calidad del aire en Vancouver y en la Columbia Británica, en Canadá, ¿no? Son un fenómeno aparentemente natural que tiene mucho que ver con los seres humanos. Estamos justo en temporada, pero no ha llegado el pico de esta temporada de incendios y ya estamos experimentando incendios de mayor tamaño y peor intensidad de los que se habían registrado jamás. Esto es una situación complicada porque en el gobierno de Estados Unidos hay un presidente que niega que el cambio climático sea una realidad. Para hablar un poco sobre los wildfires, se encuentra con nosotros el senior especialista en soluciones espaciales de South Pole, Jaime Benjumea. Jaime, bienvenido a Puntos Capitales. Buenas noches. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias y atento pues a la invitación, muy agradecido. Por favor, Jaime, explíqueme bien y de manera muy concisa en qué consisten estos incendios, ¿no? Un poco en Estados Unidos se da por hecho que van a pasar, pero creo que se les está saliendo un poco de las manos la magnitud de estos incendios. Entonces, por favor, cuénteme un poco sobre cómo se producen y por qué se extienden a estas distancias tan abrumadoras. Bueno, te soy sincero, no es solamente el caso de Estados Unidos, hace poco pasó algo similar también en Australia, y es una tendencia que desde South Pole les venimos monitoreando en los últimos 5 años, haciendo análisis de más de 30 años de datos. Afortunadamente, las agencias espaciales han liberado los datos y nos han permitido a nosotros, desde imágenes satelitales, incluso con datos de tierra, hacer monitoreos muy precisos de lo que ha pasado históricamente y lo que viene de aquí como un análisis de riesgo. El caso particular de Estados Unidos, normalmente los incendios comienzan cuando comienza otoño, y lo que hemos encontrado es que cuando se aumenta los periodos de sequía, más o menos entre 1 o 2 semanas, los bosques pierden el agua en el suelo, y eso genera que pierdan las defensas que ellos tienen frente a incendios, por ejemplo, o también hacia los roedores. Hay un caso aquí, pues un tema más de biología. Dentro de los bosques hay algunas especies que atacan la corteza. Normalmente han vivido con los bosques por años, pero cuando está la sequía se genera un ataque masivo, y eso lo que genera es una muerte de grandes extensiones. Y eso genera las condiciones ideales para que con árboles ya muertos se generen esas grandes combustiones. Eso es sobre todo el caso de California, una especie conocida como Dendroconus fortalis, un escarabajo que se encarga de afectar los bosques, pero en realidad son muchos más factores. No sé si quieres que los toquemos por partes. Hay tema del cambio climático asociado a temperatura, por ejemplo, pero en términos generales se centra en que los datos a partir de soluciones espaciales nos han mostrado de que el tema de los fuegos es algo que con tendencia al alza. Pues de hecho, me interesa que hablemos dentro de los muchos factores de la injerencia que tiene el cambio climático en estos incendios y de lo que hacen en términos de cambio climático y calentamiento global estos incendios, porque esa combustión y esa contaminación del aire, por supuesto, me imagino tienen alguna influencia directa, o sea que se trata casi que de un círculo vicioso. Me gustaría, Jaime, que me explicara cómo entra a jugar ahí el cambio climático
y qué influencia tiene el hecho de que, por ejemplo, Trump sea un negacionista, a quien se le pregunta que, bueno, entonces, ¿qué se va a hacer si va a seguir negando el cambio climático? Y su respuesta sea, tranquilo que eso después se va a enfriar y eso se acaba. Bueno, no me preocupa. Sobre todo, bueno, hace poco hizo una afirmación donde culpaba de que era una carencia de la administración de los bosques. Y ha sido un argumento que han utilizado varios gobiernos. No, la respuesta es que los datos nos muestran que con aumentos de las temperaturas, siempre se habla del rango o de la magnitud de 1 grado en la temperatura sobre la superficie del agua, eso desencadena no solo en Estados Unidos, a nivel global, aumentos o disminución, sobre todo aumentos de los periodos secos. Y hago mucho énfasis en eso, porque el no tener agua, primero, permite que los bosques sean más susceptibles a los incendios. Adicionalmente, bueno, eso fue un dato de Science de 2014, se hizo una relación de que al aumentar a 1 grado la temperatura, aumentaba también un 12% la incidencia de los rayos, o sea, había mayor cantidad de rayos sobre un territorio en particular. Y eso lo podemos ir sumando a más factores. Por ejemplo, las personas tienen el interés de normalmente habitar esta zona. Normalmente encontramos grandes mansiones en las cuales hay que garantizarles unos equipamientos, unas vías, hay que garantizarles luz, hay que garantizarles agua, y no nos estamos dando cuenta que estamos interviniendo los bosques, y con esa intervención estamos generando condiciones para que se generen los fuegos. El tema del cambio climático, bueno, tocó un tema particular y es una anécdota. Entre el año 2008 y 2019 entregamos en Australia un reporte histórico de los últimos 40 años de fuego, ¿cierto? Y adicionalmente cómo ha sido esa variabilidad en las lluvias durante este periodo de tiempo. Resulta que al entregar el informe, entregamos que están aumentando las lluvias en los desiertos de Australia, y esas son condiciones idóneas para que se generen los incendios. Si recuerdan, el último desastre que tiene Australia registrado es el de los incendios, y por eso desde South Pole estamos montando todas las estrategias que involucran a gobiernos, que involucran a la sociedad y que involucra a los actores, en este caso la industria, para montar estrategias que conserven no solamente los fuegos, sino que pensemos en algo que se llama adaptabilidad y resiliencia a una condición que ya no tiene cambio. Explíqueme un poco más sobre adaptabilidad y resiliencia. Cerremos un poco con eso, cerremos un poco con la nota optimista. ¿Cómo se puede gestionar un planeta en el que no empiece a quemarse Portugal, en el que no empiece a quemarse Australia, en el que no empiece a quemarse la costa oeste de Estados Unidos? ¿Cuál es la primera estrategia que deberíamos implementar entonces? Ahorita en el mundo se habla de varias cosas, servicios ecosistémicos en carbono, en agua y en biodiversidad. Cuando lo pensamos de esa forma, involucramos a la sociedad en estrategias en las cuales conservan los recursos naturales. Y cuando hablamos de eso, hay que garantizar actividades y objetivos muy claros en pro de ello. ¿Cómo se hace? A nivel internacional hay instrumentos de conservación validados por estándares muy rigurosos. Por ejemplo, tenemos 3 casos de éxito en Australia. Uno que se llama Savannah Burning, garantiza de que con fuegos controlados con las comunidades indígenas o con los propietarios de tierra, se puedan, a partir de un cronograma anual, garantizar que esas condiciones ideales de fuego se controlen, listo, y no se generen esos focos de grandes extensiones. Hay otro programa muy interesante, se llama Human Induced Regeneration, que consiste en que los propietarios de las tierras
garantizan la conservación y el cuidado de esos bosques, por eso también reciben beneficios. Y otro programa muy interesante es el tema de biodiversidad. No solamente nos centramos en el tema de los bosques, sino toda esa riqueza que hay en torno del agua, de los animales y, claro, del material vegetal. ¿Eso qué implica? Que tenemos que hacer mayor inversión para administrar los recursos, mayor inversión en monitoreo, en este caso de adquisición de imágenes satelitales que nos permitan identificar esos cambios en los niveles de humedad en la tierra sobre todo, y las variaciones en la respuesta de las hojas, eso se llama variación espectral, y nos generan indicadores de alertas tempranas donde se generen acciones. Ya hay un caso de éxito en Honduras, por ejemplo, en el cual el Servicio Forestal, a partir de estas imágenes, genera alertas a sus guardabosques y generan cercos. Claro, se tumban unos pequeños árboles para generar barreras contra fuego, de forma de que cuando se generen no avancen y se pueda conservar la mayor extensión de bosque o de material vegetal en estos campos. Jaime, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias además por aceptar cerrar con una nota positiva, porque efectivamente si hay una salida tendremos que adoptarla. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, desde Southpol estamos abiertos a atender todas las inquietudes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, hasta aquí nuestros temas principales en este Viernes Internacional. Vámonos con un brevísimo recuento. Un brevísimo recuento que es el resumen de esta semana en Puntos Capitales. Nuestro tema de la semana fueron los derechos humanos. Nosotros empezamos hablando precisamente sobre la protesta, sobre las causas de la protesta que están directamente ligadas con las luchas por el respeto a los derechos humanos y el paro que se vio o que se dio en medio, por supuesto, de algunas violaciones a derechos humanos, sobre todo el derecho a la protesta, porque la protesta fue disuelta por el ESMAD, que nada tenía que ser ahí, pero luego fue protegida el derecho a la protesta social por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a una tutela interpuesta por 49 firmantes entre personas jurídicas y naturales. Todo en medio de este clima de autoritarismo, de arbitrariedad, en donde los derechos humanos parece que fueran opcionales, un tema que ha percutido constantemente las noticias, no solamente aquí en Puntos Capitales, sino en donde ustedes se volteen a mirar y que por eso nosotros les trajimos una vez más. Recordar además que esta semana presentamos dos informes, uno que dio efectivamente la misión de la ONU en Venezuela, que termina siendo por supuesto un espejo terrible de lo que pasa en nuestro país, y un informe que la MOE, la Misión de Observación Electoral, hizo de la situación de los liderazgos en nuestro país. Ese es nuestro tema, pues, los derechos humanos. Ahora sí, aquí termina Puntos Capitales. La reflexión que nos queda, el poco tiempo que nos queda, lo quiero invertir en hablar sobre la importancia de las historias. Porque el mundo que nosotros tenemos y el mundo que nosotros diseñamos está montado sobre una estructura y sobre una infraestructura en donde pesan mucho las historias que nosotros nos contamos. Lastimosamente, la guerra contra las drogas está montada sobre una historia absolutamente racista, una visión del despojo y de la negación de la importancia y de la relevancia de cosas tan sencillas como la relación que existe entre los pueblos indígenas de la cordillera de los Andes y la hoja de coca, pero además un despojo de la dignidad y de las posesiones, de la libertad de los afroamericanos y de los latinoamericanos residentes en Estados Unidos. Las historias son importantes, las historias que escoge contar el gobierno colombiano en la Asamblea de la ONU buscan dar una cara de las cosas, pero cada vez es más difícil mentir y por eso el papel que nosotros hacemos cada vez se acerca más a un papelón. Si nosotros no exigimos que se proteja a quienes vigilan la historia y los hechos verificados que van a constituir nuestra voz, que son los periodistas, estamos condenados a fracasar en un intento por tener un mundo que en realidad nos pertenezca a todos. Y el ejemplo más claro que existe de eso es precisamente el cambio climático, que es real, que está comprobado, pero tenemos todavía gente que está dispuesta a contar una historia que saben perfectamente que es mentira, que se hacen los bobos para decir que el cambio climático no es real, y esa historia quema
año tras año cientos y miles de hectáreas de bosque en el mundo entero. ¿Cuál es la historia que nosotros queremos contar? ¿Cómo vamos a poder tomar otra vez el control de las historias para la gente? Hasta aquí, Puntos Capitales. Recuerden que nos veremos el lunes a las 7 de la noche con más análisis e información. Recuerden también que estamos en puntoscapitales@canalcapital.gov.co y recuerden también que en las redes sociales somos @canalcapital _ Puntos Capitales. Paz en la tumba de Ruth Bader Ginsburg. Nos vemos.